Salud, mi nombre es Diana Catalina Costa Narváez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD Palmira. A continuación les voy a explicar sobre conceptos de la física electrónica, sobre periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal, sea valor medio y eficaz, zona Zener de un diodio, corriente de fuga inversa. Entonces, inicialmente, periodo, frecuencia y fase de amplitud de señal. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es una señal que se define como el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico. La frecuencia. En este caso, la frecuencia denota comúnmente como la letra griega V o con la letra latina R. Es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier proceso periódico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre positivo y negativo si la onda es de corriente o es alterna. La fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a la otra de referencia. Y el periodo se define como el tiempo que tarda el objeto vibratorio en realizar un ciclo de oscilación y volver a su posición original. Se dice que un movimiento que se repite a lo largo del tiempo es periódico y tiene un periodo T medido en segundos. Bueno, continuamos con valor medio. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En cambio, durante el medio periodo, el valor medio es entonces, es decir, en una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan a los negativos, UM igual a 0, siendo B0 el valor máximo. Eficaz o RMS se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendrá una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. A continuación se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. Para una señal sinusoidal, el valor eficaz de la tensión es F igual a B0 sobre raíz de 2. Entonces, aquí es decir que se conoce el valor máximo de una corriente alterna si aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. Bueno, seguimos con zona Zener de un diodio, llamados a veces diodios de avalancha o de ruptura. El diodio Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión, casi constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y de temperatura. Entonces, para calcular la corriente máxima de un diodio Zener, se debe conocer la corriente máxima de operación permitida en el circuito. Esta corriente máxima se calcula mediante la ley de Ohm, utilizando la fórmula I igual a P sobre R, donde I es la corriente, B sería la tensión y la IR sería la resistencia. Bueno, corriente de fuga inversa. Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodio. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodio, con la que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fuga. Cuando se aplica un voltaje inverso al diodio, la barrera de potencial que tiene que superar los portadores mayoristas es muy grande, por lo que hay una corriente significativamente. Existe una pequeña corriente llamada corriente de fuga, la cual es el orden de los nano a los microamperes. A continuación
continuación tenemos una pregunta problematizadora en el cual nos dicen qué es un electrón libre. Un electrón libre es un electrón que no está fuertemente vinculado a un núcleo atómico en un átomo. Es un átomo típico, los electrones orbitan alrededor del núcleo en niveles de energía específicos y cada nivel de energía puede contener un número fijo de electrones. Estos electrones están ligados al núcleo debido a las fuerzas eléctricas atractivas entre los electrones y los protones en el núcleo. Entonces, ¿cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Los electrones libres son de suma importancia para la conducción eléctrica en materiales como los metales y los conductores en general. Su movilidad y capacidad para desplazarse libremente dentro de un material juegan un papel fundamental en la conducción eléctrica. Gracias.